Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. When I see the sunrise, I know it's a brand new day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bueno, hoy os quiero, realmente lo que voy a comentar hoy, si Dios quiere, son 3 versículos de Suratul Rum. Suratul Rum es el Sura 30, los bizantinos en español. ¿Más cerca? Los bizantinos. Los bizantinos. ¿Ahora? Muy bien. Este sura lo que tiene, bueno, es un sura muy interesante, bueno, como todas, ¿no? Pero particularmente en estos versículos que voy a comentaros, Dios hace algo interesante que hace en varios lugares, ¿vale? Y esa es la primera introducción que os quiero dar. En algunos casos Dios utiliza el resto de su creación, es decir, el resto del universo, para darnos una lección a los seres humanos, ¿vale? Por ejemplo, Dios dice en Surat Ar-Rahman, As-Sama, dice Dios, As-Sama, el cosmos, digamos en general, Rafa'aha, Dios lo ha hecho elevado o extenso, wa wada'a al-mizan, y ha establecido el mizan, se podría decir la balanza o el equilibrio, y luego Dios dice al-la tataghaw fil mizan, de modo que vosotros, los seres humanos, no rompáis el equilibrio o no rompáis la balanza. Esto es una frase que dices, ¿qué querrá decir exactamente? Cuando todo lo que existe en la naturaleza, de algún modo u otro, sigue diligentemente las pautas que Dios ha puesto, pero vosotros los seres humanos os timáis, os matáis unos a otros, es decir, mantenéis conductas que rompen la armonía, en cierto modo Dios dice, mira al universo y toma ejemplo. Y esto es algo que hace en bastantes lugares del Corán Dios, ¿vale? En este caso, lo que hace Dios es hablar de la naturaleza humana y la religión de la naturaleza. O sea, el proceso es el siguiente, porque muchas veces la gente lee el Corán y se cree que el Corán no es coherente, y nada está más lejos de la realidad. Dios ha estado aquí dando una serie de ejemplos dentro del, digamos, del mundo natural o de las leyes naturales, de la diversidad, para que tú analices y te des cuenta de la armonía en todo lo que existe, ¿no? Entonces luego Dios se dirige al ser humano y le dice, tú también tienes que seguir esa naturaleza, ¿vale? Si todos, en cierto modo todos los astros o todo lo que existe reconoce una misma ley que está por encima, es decir, un sistema armonioso que alguien le ha impuesto, ¿por qué vosotros como seres humanos no hacéis lo mismo? Y dejáis de atribuir estos poderes a diferentes fuerzas, ¿no? Eso, en primer lugar, es una llamada a seguir la religión natural. Y luego Dios pasa a hablarnos del sectarismo un poco, de las instituciones que creamos, de la división, porque eso también rompe la misma armonía, ¿vale? Si las leyes que rigen el universo son unas, es decir, todas forman parte de un paquete, en cierto modo, cuando tú reconoces esa realidad, reconoces que Dios es único, cuando tú estás provocando divisiones dentro de la comunidad, en cierto modo estás diciendo que hay diferentes vías, o estás rompiendo esa unicidad en la vía que Dios ha marcado, ¿vale? Y eso es en lo que vamos a profundizar. El primer versículo Dios dice, el primer versículo que voy a comentar, Dios dice, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, establece tu rostro en la religión hanifa. Dios dice, de forma hanif, ¿vale? Vamos a comentar qué significa esto. En primer lugar, cuando tú en árabe dices establece tu rostro, que eso no lo decimos en castellano, significa, por ejemplo, tú imagínate que aquí hay un camino, ¿vale? Yo coge este camino y pon la cara recta, es decir, céntrate en este camino, ¿vale? Tómatelo en serio, si lo quieres traducir así. Establece tu rostro al din, dice Dios, a la religión hanifa, de forma hanif, ¿vale? Es un adverbio de modo. Din, en la lengua árabe, literalmente significa deuda, ¿vale? Cuando tú crees cuando tú pides a las almas de los antepasados que te traigan buena suerte, eso es una forma de din, porque tú te crees que les debes algo a ellos, o te crees que le debes algo a los dioses, o tú te crees, por ejemplo, que los astros influyen en tu vida.
vida. Todo esto son formas de din, son formas de relacionarte con algo que tú te crees que te afecta o que tú le debes algo, ¿vale? Dios dice, tómate en serio el din, la religiosidad, pero de forma hanif, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Hanif en la lengua árabe se refiere a inclinarse, sencillamente, ¿vale? Pero se utiliza en el Corán para las personas. Había personas, antes de que el profeta alayhi salatu wassalam empezara a predicar el Islam, que ellos decían, muy bien, las opciones religiosas que me dais son corruptas, o al menos yo las identifico como corruptas, pero yo no niego a Dios por eso, ¿vale? Yo reconozco que realmente esto es una creación de un solo Dios trascendente, ¿vale? Pero en las instituciones o religiones marcadas que me dan, nada me convence, ¿vale? Por tanto, esas personas se les conocía como Hunafá. Seguían esa intuición natural o esa inclinación natural, pero no seguían ninguna religión. Y es muy interesante que el Corán adoptó este término y dijo, es que tenéis que ser Hunafá. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos define a Abraham como Hanifa muslima. Era una persona que seguía la inclinación musulmana, la inclinación natural, y por tanto se entregaba a Dios, era musulmán. O sea, hay un vínculo entre seguir lo natural, la inclinación natural, y aceptar solo a Dios, ¿vale? No darle poder absoluto a instituciones o a personas. Que hay muchos musulmanes que te dirán, por supuesto que yo no creo en dioses, por supuesto que yo no creo en los astros, pero luego en la forma en la que nos comportamos a veces con los constructos que nosotros mismos hemos hecho, estamos rozando el shirk. Y esto no lo digo yo, lo va a decir Dios, ¿vale? En estos pasajes Dios dice, estableced vuestro rostro hacia la religión de acuerdo a la inclinación natural. ¿Qué es esa inclinación natural? Dios explica, fitrat Allahi allati fatara an-nasa alayha. Es la fitra de Dios, y luego, 2 puntos, la fitra en la cual Dios ha creado al ser humano, o ha originado al ser humano. Fitra significa la forma original en la que algo se ha originado, ¿vale? Y fijaos que aquí Dios te explica el significado de la palabra. Fitrat Allah, la fitra de Dios, allati fatara an-nasa alayha. Y utiliza el verbo fatara para que te quede claro a qué se está refiriendo. La fitra de Dios, es decir, la predisposición natural de Dios, punto coma, es decir, la predisposición en la cual Dios ha creado al ser humano, ¿vale? Aquí hay un elemento retórico importante, que es que Dios no ha dicho tienes que seguir la religión de acuerdo a la inclinación natural, la fitra con la que Dios ha creado al ser humano, la inclinación con la que Dios ha creado al ser humano, sino que añade primero fitrat Allah, la fitra de Dios, y luego aclara, en la cual ha creado al ser humano. Es decir, esa naturaleza que tenemos, que nos llama a reconocer intuitivamente que hay alguien encima, cuando tienes un peligro, cuando estás en una situación de peligro, cuando necesitas propósito en la vida, hay una intuición que te hace mirar arriba, ¿vale? No miras dentro del bolsillo ni debajo de la mesa. Entiendes que hay algo trascendente, eso es fitra, eso es un instinto, lo podríamos decir así, es un instinto. Y ese instinto Dios lo llama fitrat Allah, es el instinto de Dios. Es decir, allati fatara an-nasa alayha, el cual Dios ha puesto a los seres humanos. Pero te ha querido subrayar que este instinto procede de Dios, ¿vale? Si estamos hablando aquí de religión natural, Dios está diciendo, yo te he programado, tienes que seguir esa programación. Pero el ser humano es una criatura singular en el sentido de que puede escoger lo que hace, ¿vale? Y al poder escoger tú lo que haces, puedes escoger lo armonioso o puedes escoger romper con esa armonía, ¿vale? Y aquí lo que te dice Dios es, sigue la programación que ya viene. De hecho, Dios prosigue, la tabdila li khalqillah, que no exista, que no haya un cambio, una alteración en la creación de Dios, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo, la min mauludin illa yuladu ala al-fitra. No existe ningún recién nacido que no haya nacido en la predisposición natural. Y luego el profeta nos explica que luego el entorno, sus ancestros, Yuhawidani, lo vuelven judío, o Yunosserani, o lo vuelven cristiano, o Yumajisani, o lo vuelven zoroastriano. El profeta a menudo, alayhi salatu wassalam, usa estas 3 religiones como ejemplo, porque son las que estaban institucionalizadas en su época, ¿vale?
Cuando el profeta empezó a invitar a la gente a Dios, ya había religiones construidas, con sus jerarquías, con sus personas sagradas, con sus elementos añadidos, y esos eran los judíos y los cristianos. Por eso el Corán en muchos casos los utiliza como ejemplo de a veces cómo hacer las cosas bien y cómo no hacerlas bien, o de cómo no hay que hacer las cosas. Pero el profeta nos dijo algo muy interesante, nos dijo لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. El profeta dijo, alayhi salatu, sin duda vais a seguir las mismas pautas o los mismos hábitos que las personas que hubo antes, ¿vale? Por tanto, cuando el profeta nos dice todo niño nace dentro de un instinto natural y luego sus padres le asignan una religión cristiana o judía o zoroastriana, desafortunadamente en algunos casos también le asignan una versión del Islam que se asemeja a lo que esos otros grupos hicieron antes, ¿vale? Porque el profeta dice, alayhi salatu wassalam, haréis las mismas cosas. Los mismos errores que ellos los haréis vosotros, ¿vale? Y, en mi opinión, no se puede negar que en el proceso de institucionalizar, en el proceso, por ejemplo, Dios nos deja un libro y el profeta nos deja una enseñanza. Luego lo empezamos a interpretar de diferentes formas, ¿vale? No hay problema. Luego empezamos a decir, bueno, el fiqh tiene estas 5 normas, estas 28 ramas, 43 cosas obligatorias y 24 cosas voluntarias y 12 cosas permitidas. Empezamos a clasificar las cosas y estas son las escuelas, estos son los madhahib y no puede seguir ningún otro. Vale. Esto no es malo, de hecho es algo natural. Las personas necesitamos organizar los conceptos y organizarnos. Pero, ese es el riesgo, a veces esa artificialidad te hace alejarte del mensaje original, ¿vale? Que es un mensaje natural. Hay personas que yo soy Shafi'i y los Hanafis es que no siguen la letra como Dios manda, ¿vale? Aquí ya hemos entrado en el sectarismo. Hemos cogido una función natural, que puede ser organizarse, como seres humanos que somos, y la hemos llevado al terreno de romper la armonía. Cuando la base de esta religión era el Tawhid, era la armonía, ¿vale? Reconocemos la armonía en el universo y por tanto seguimos una religión de armonía, de unicidad. Tawhid significa unicidad, ¿vale? No sé, monoteísmo sí, pero realmente la palabra árabe significa uno, ¿vale? Entonces, fijaos, Dios dice, vuelve a la base, eso es lo que te está diciendo, y tómatela en serio. La tabdila li khalqillah. De hecho, Dios dice que no haya cambio en la creación de Dios. Siempre y cuando empieces tú a seguir estos constructos de forma infalible, como si fueran casi mini dioses, estás cambiando lo que no se supone que era. Estás cambiando la creación de Dios, en palabras de Dios. Cambiando la creación de Dios o alterando la creación de Dios, ¿vale? Luego Dios añade, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Este concepto que Dios te acaba de decir aquí es el din al-qayyim, es sencillamente la religión que siempre ha estado ahí, siempre ha estado plantada, ¿vale? El verbo qama significa ponerse de pie, ¿vale? Un significado de esto es que esta es la religión que siempre ha estado puesta de pie. Dios no nos ha dado diferentes religiones. Entonces, cuando tú veas todas estas religiones, debes saber que lo que ha provocado esta división es nosotros. Su mezquita contra mi mezquita. Yo quiero que todos vengan a mi mezquita y no vayan a su mezquita. Yo soy Hanafi. Aquí no quiero ver a ningún Hanbali. Yo sigo esta corriente. Y este es un modernista. Es decir, cuando empiezas a exagerar estas cosas, estás produciendo una alteración en algo que se supone que era natural y que unificaba. Entonces Dios dice, vuelve a la base, porque esa base es el din al-qayyim. Es lo que yo siempre he enseñado a todos los profetas, ¿vale? Otro significado de la palabra qayyim es que tú imagínate que tienes algo plantado, ¿vale? Y viene un huracán, viene un tornado, y esa cosa sigue ahí plantada, ¿vale? Esta religión, en su base, siempre ha estado ahí, superando, por ejemplo, los exámenes de la razón, ¿vale? Si tú intentas examinar las religiones, analizar que todo sea consistente, hay una religión que siempre va a estar ahí permaneciendo de pie, que es la religión de Dios, la que Dios aquí llama Fitratullah, ¿vale? La religión instintiva en cierto modo, y por eso hay tanta gente que cuando hablas con ellos te dicen, yo no sigo ninguna religión, pero yo creo que sí que hay alguien, sí que hay un Dios. Eso, la persona que te dice eso va por buen camino.
Y a lo mejor es que ha visto a personas religiosas peleándose, actuando de forma egoísta, egocéntrica, y se ha querido apartar de la religión organizada, como te dicen. Pero ellos no niegan que hay un creador de las leyes, ellos no lo niegan. ¿Por qué? Porque es intuitivo, es concreta. Pero somos las personas a veces las que alejamos de las religiones, ¿vale? Y lo que tiene el ser humano, a diferencia de, por ejemplo, el universo, es que nosotros elegimos si queremos seguir las leyes o no. Estamos atados por las leyes de la naturaleza, en nuestro lado material, ahí no podemos hacer nada. Pero en nuestra voluntad podemos escoger seguir esa armonía también o romperla, ¿vale? Y ese es el mensaje, básicamente. De hecho, esta mañana hemos comentado un versículo en el Jutba, Inna fi khalqis samawati wal ardi, etcétera, etcétera. En otra versión que está en Surat Al-Imran, Dios nos dice, Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. En los cielos y en la tierra hay signos para la gente de albab, ¿vale? ¿Qué significa albab? Lub en árabe, porque aquí Dios nos ha dicho la tabdila de khalqillah, que no hay alteración en la creación de Dios, ¿vale? Este tipo de personas que Dios llama ulul albab, la gente de albab, albab es el plural de lub, ¿vale? Lub significa esencia. Entonces la gente de la esencia, así es como Dios los llama, tienen dos características. La primera de ellas es que tienen la esencia limpia, ¿vale? No la has manchado. No has dejado que tus envidias, tu ego, tus miedos alteren esa esencia, ¿vale? Porque a veces las emociones lo que hacen es hacernos tapar la realidad, ¿vale? Yo veo que algo es verdad, pero no puedo aceptarla, ¿vale? Ahí estás dejando que tu emoción te haga romper con tu armonía. Por ejemplo, hay musulmanes que si tú vas y le dices, oye, realmente, volviendo a lo que hablábamos ayer, si una persona dice Allahu Akbar o dice Allahu Akbar hasta aquí, no pasa nada. Esa persona te dice, no, que yo soy Shafi'i y hay que hacerlo así. Eso es tu guerra, eso es una emoción que tú tienes y estás dejando que altere esa naturaleza, ¿vale? Dios te dio la oración para que conectes con Él, no para que la mano esté aquí o esté aquí, ¿vale? Y eso es una alteración también de la creación. Hay veces que las personas nos dejamos llevar por las cosas pequeñas y lo que se supone que es primordial en el mensaje del profeta lo dejamos de lado, ¿vale? Y eso también es una alteración de la realidad. Y es sorprendente el ejemplo que Dios va a dar a continuación, ¿vale? Pero ahora os lo explicaré. Pero la cuestión es que Dios habla de personas que saben reconocer que tienen la esencia limpia y luego que saben reconocer la esencia de las cosas, ¿vale? Es decir, yo cuando veo un comportamiento, cuando veo cosas, yo entiendo lo que hay detrás, ¿vale? En castellano diríamos, yo leo entre líneas, ¿vale? Yo cuando observo la naturaleza entiendo que hay leyes que ahora se descifran matemáticamente, pero las matemáticas son en cierto modo el idioma que hay detrás de esas leyes, ¿vale? Las cosas no actúan de cualquier forma. Y fijaos que lo que hace el Islam es intentar armonizar en cierto modo el universo. O sea, es como que Dios ha creado el universo y dentro de este universo está el ser humano. Y el ser humano puede escoger por su propia voluntad las cosas que hace. Y Dios lo que hace es, con el Islam o con la guía, enseñarte a que la naturaleza que Él ha creado y la voluntad que te ha dado estén en consonancia, ¿vale? Esa es un poco la idea del Islam, ¿vale? Me he puesto aquí otro versículo, por eso estaba ahí mirando. Dios dice, y esto la primera vez que lo lees dices, no sé si es muy lógico. Hablo de la gente que no cree o que está en dudas. Dios dice, Inna indata ash-shuhuri inda Allah, el número de los meses en lo que a Dios se refiere, lo cual llama la atención porque los calendarios, calendario romano, calendario gregoriano, calendario islámico, se supone que lo hemos inventado las personas. Los meses técnicamente son nuestra forma de contar cómo funciona todo, pero se supone, nos enseñan que no es algo, no está escrito en piedra, no es algo natural. Pero Dios nos está diciendo, no, este sistema lo ha creado Dios, ¿vale? Y Él, en cierto modo, ya te ha creado un sistema de cómputo, ¿vale? Es decir, todo esto no es casualidad, eso es un poco el mensaje. Dios dice, el número de meses en lo que a Dios se refiere, Itna ashara shahran fi kitabillah, son 12 meses fi kitabillah, en el registro de Dios, ¿no? Es decir, Dios, que es el dueño de todo cuanto existe, ha creado estas cosas con un propósito, ¿vale?
Y el Islam, cuando el Islam te dice, aquí hay 12 meses, aquí hay un mes dedicado al ayuno, en cierto modo estamos siguiendo lo que el creador de la naturaleza ha hecho. Él ha hecho estos meses y él ha puesto este mes para el ayuno. ¿Me entendéis? Esto no es un constructo humano, ¿vale? Lo digo porque las personas inventamos, como hemos dicho, instituciones, jerarquías, calendarios, y Dios te está diciendo, ¿por qué no coges dentro de esta oferta de calendarios y escoges la que el creador de los propios astros te está estableciendo? ¿Entendéis? Esa es la idea del Islam, conectar con la naturaleza. Y por eso todo es tan sencillo, todo es tan natural y lógico en el Islam, ¿vale? Todo es muy natural. Pero a veces cuando empezamos a añadir cosas y esto sí, y a darles la importancia que no tienen, es cuando se complica el tema. Son 12 meses, dice Dios, en el que a Dios se refiere Yawma khalaqa as-samawati wal ard, en el momento en el que creó los cielos y la tierra. ¿Eso qué indica? Que en el momento que se inició la creación, y ahora por ejemplo sabemos en la cosmología que el universo tiene casi 15.000 millones de años. O sea, en el momento en el que eso empezó, en cierto modo ya estaba planeado, planificado, los pasos o la evolución que iban a tomar, ¿vale? Y esto es gracioso porque ahora lo que te dicen es que si el inicio del universo, si esa explosión hubiera sido un poco menos fuerte, un poco más floja, un poco más fuerte, se hubiera alterado, no hubiera podido evolucionar el universo como lo ha hecho, ¿vale? En cierta forma, ya había una operación matemática en ese momento para que las cosas salieran armoniosamente, ¿vale? Entonces, esa armonía es la que nosotros queremos mantener a lo largo de la vida. En fin, Dios nos dice, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, esa es la religión que permanece, la religión fija, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, pero no obstante, la mayor parte de la humanidad no lo sabe. ¿Y cómo es posible que si es algo intuitivo la mayoría de la humanidad no lo sepa? ¿Vale? Hay muchas explicaciones para eso, pero una de las cosas, que es la que hemos mencionado en el Jutba, es que nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos y los utilizamos mal, ¿vale? Como hemos mencionado antes, nos gusta tener las cosas organizadas, cierto, pero eso lo podemos exagerar o no saberlo armonizar, y a través de eso creamos jerarquías sociales. Y empezamos a darle a las personas un poder que no tienen. Y este era muy bueno. Cuando se muere, voy a utilizarle como intercesor para rezar a Dios a través de él, no un santo. Es decir, es lógico que tú ames a esa persona, ¿vale? Pero ese amor lo puedes sacar de su contexto apropiado y a partir de eso desarrollar algo que no corresponde, ¿vale? Por eso la mayoría de la humanidad, aunque Dios dice que la religión natural es reconocer a un Dios trascendente, la mayoría de la humanidad cae en el shirk. Dice Dios. ¿Por qué? Porque realmente, sin darnos cuenta, es muy fácil que vayamos al exceso. Por eso el Corán insiste, la tarbu fi dinikum, no os paséis en cosas religiosas, no te pases, ¿vale? Incluso en la oración, cuando una persona rezaba más de la cuenta, el profeta ﷺ le llamaba la atención. Le decía, hay un momento para esto y luego hay otro momento para estar con tu mujer. ¿Vale? O sea, por eso me hace gracia este rollo de extremismo islámico e islam moderado. Si una religión, por definición, te enseña la moderación, ¿qué quiere decir exactamente islam moderado? O sea, lo que hay que hacer es moderar a los musulmanes, pero el islam moderado y el islam no moderado no existe, por definición. Si el islam te dice cree en Dios, tú no puedes decir el islam ateo. No existe un islam ateo, ¿vale? Por tanto, no existe un islam extremista. Pero a veces las personas se pasan de la línea y exageran las cosas. Y Dios te está diciendo, es por culpa de eso que existen tantos grupos y tantas religiones. Porque el ser humano no siempre sabe controlar lo que tiene que controlar, ¿no? Y por eso, a lo largo de la historia, si os fijáis, la mayoría de la gente creía en dioses o en supersticiones. Ahora hay mucha gente que es atea, no cree en ningún dios. Y yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Cuando antiguamente te pasaba algo malo, decías mala suerte, es el espíritu, son los astros. Claro, ahora sabemos que estas cosas son mentiras. ¿Qué hace la gente? Decir, pues no, vamos a dirigirnos solo al que lo ha creado. No, mucha gente lo que te dice es, bueno, pues seguro que todo es mentira. La idea de un Dios trascendente también es mentira. Yo creo que es un poco como saltar de un exceso al otro. Pero es que el ser humano es así.
Dios dice, "Inna al-insana khuliqa halu'a". El ser humano es reaccionario, se rebota contra todo. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Cuando le pasa algo malo, desesperación. Cuando le pasa algo bueno, se flipa, ¿no? Es decir, parece que le cuesta encontrar el punto, ¿vale? Y el Islam está ahí para enseñarte a encontrar el punto. Pues lo mismo es aplicable a la religión. Por eso, Dios dice que aunque esta religión sea intuitiva y natural, la mayoría de la gente se aleja de esa naturaleza, ¿vale? De algún modo u otro. Y luego ahora Dios prosigue la frase. Dios ha dicho antes, establece tu rostro, es decir, tómate en serio la religión que corresponde a la inclinación natural. Y ahora prosigue la frase, munibina ilayhi, volviéndote exclusivamente a Dios, ¿vale? Munib significa que tú te dedicas de forma dedicada a algo, ¿vale? Dios dice, tienes que ser dedicado hacia Dios, ¿vale? No ser dedicado hacia una escuela, hacia un chef, hacia los espíritus, que muchas personas te dicen, pero no tiene nada que ver. Una cosa es la gente que hace shirk y otra cosa es la gente que sigue muy ciegamente a sus figuras religiosas. Pero Dios sí que lo mete todo en el mismo paquete. De hecho, en un lugar del Corán Dios nos dice que la gente de la escritura tomaron a sus arbab y a sus ahbar, tomaron a sus rabinos y a sus monjes, tomaron a sus rabinos y a sus monjes arbaban min dunillah, como rab, como señores aparte de Dios. ¿Por qué dice eso Dios? Porque hay personas, el monje es una persona que se va al monasterio y adora a Dios, ¿vale? En Islam tenemos algo parecido a los sufis. Y luego están los rabbaniyun, que son algo parecido a los fuqaha, ¿vale? En el Islam lo llamamos así, pero viene a ser el mismo efecto. La gente que se dedica a las letras y la gente que se dedica a la adoración y la espiritualidad. Dios dice, cuidado, porque esas comunidades de antes cogieron a estas figuras religiosas, a estas jerarquías religiosas, y las convirtieron en señores. Y curiosamente, cuando ese versículo fue revelado, uno de los compañeros del profeta, que se llama Adi bin Abi Hatim, se dirigió al profeta, alayhi wassalam. Este compañero del profeta, por cierto, era ex judío cristiano, ¿vale? Antes había sido seguidor de la escritura. Y él le dijo al profeta, alayhi wassalam, pero nosotros no adorábamos a los rabinos o a los monjes. Y el profeta, fijaos, alayhi wassalam, lo que le preguntó. ¿No es cierto que cuando uno de ellos decía, esto está permitido, esto es halal, le hacíais caso ciegamente? Y cuando os decía que esto está prohibido, esto es haram, ¿le hacíais caso ciegamente? Y Adi respondió, sí, eso sí que es verdad. Y el profeta alayhi wasallam dijo, pues eso es una forma de adorarles. Eso es una forma de alejarse de la religión natural. Cuando empiezas a exagerar el estatus de las personas, ¿vale? Por tanto, Dios dice, munibina ilayhi. O sea, tu dedicación, yo soy devoto y me dedico exclusivamente solo a Dios, no a nadie más, ¿vale? Esa actitud solo va dirigida a Dios. Es como cuando ellos dicen, la religión se la tienes que dedicar exclusivamente a Dios, ¿vale? En otro sura. Dios dice, wattaquhu, y tenéis que ser conscientes de Dios, ¿vale? Actuar teniendo en cuenta que vais a ser responsables ante Dios. Tienes que reconocer a Dios, dedicarte a Él y actuar sabiendo que eres responsable de tus acciones. No vale que me digas, vale, yo reconozco que hay alguien que lo ha hecho, pero yo hago lo que me da la gana, ¿vale? Yo vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana. En cierto modo, cuando tú reconoces que alguien te ha creado con un propósito, bueno, tienes conciencia de la responsabilidad por tus acciones, ¿vale? Eso es lo que Dios dice, wattaquhu wa aqimus salah, y luego añade Dios, y establecer la oración. Fijaos que la palabra salah, como hemos dicho, viene de la palabra árabe sila, que significa vínculo, conexión. Pero en el contexto en el cual Dios está hablando. Si os fijáis en el Islam, las oraciones marcan una disciplina, ¿vale? Dios nos dice, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Las oraciones están puestas en unos momentos fijados. Esos momentos fijados coinciden con el movimiento del sol, ¿no? Lo que nosotros percibimos como el movimiento del sol. En cierto modo, cuando Dios te ha hablado aquí de volver a la religión natural, ahora te pide una disciplina, ¿no? Que sigas unas pautas.
Una disciplina que es igual que la disciplina de los fenómenos naturales o la disciplina de los astros, ¿vale? Estas cosas siguen unas normas, siguen unas leyes. Tú también establece esta oración, establece también unas pautas de disciplina en tu vida, en tu relación con Dios. Y luego Dios dice, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y esto es a donde quiero ir. Por cierto, hablando de religión natural, os habréis fijado que en el Islam, en la oración, en prácticamente todas las religiones hay algún objeto que se utiliza, ¿vale? Algún objeto que se utiliza para adorar. En el Islam, ¿qué objeto utilizamos en la oración? Ninguno. Utilizamos nuestro cuerpo, ¿vale? Para hacer la ablución, por ejemplo, esto de las 7 velitas y esas cosas. Quiero decir, para que veáis que la naturalidad del Islam se transfiere incluso a los actos de adoración. Para hacer la ablución que usamos agua. Y en su defecto o en su ausencia utilizamos tierra limpia. Hay un concepto en el Islam de estar conectándote al creador de la naturaleza a través de la naturaleza, ¿vale? Por ejemplo, el profeta nos dijo, alayhi salatu wassalam, que toda la tierra es masjid, toda la tierra es mezquita. Masjid significa en árabe un sitio donde puedes rezar, donde puedes poner la cabeza en el suelo, ¿vale? Estrictamente hablando, tenemos estos masajid donde nos juntamos para rezar, porque el ser humano es un ser social y tiene que hacer las cosas en grupo para que impacten más en su forma de ser. Pero estrictamente hablando, todo el planeta es un masjid. En todo el planeta puedes rezar, ¿vale? Estrictamente hablando, en el Islam no hay templos, en el sentido que la gente lo entiende, ¿vale? O sea, todo en el Islam gira alrededor de que te mantengas en armonía, no que te adaptes a una doctrina extraña y actúes de forma extraña, sino que vuelvas a lo natural. De hecho, cuando empezamos a seguir cosas extrañas y añadidas, es cuando se nos dice, cuidado, porque estás cometiendo el error que cometieron otros antes, ¿vale? Y Dios dice, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y esto es lo que llama la atención. No seáis de los que de los que adoran a otros aparte de Dios, si lo quieres decir así, ¿vale? No seáis de la gente que coge a otros elementos y los pone a la altura de Dios, ¿vale? Fijaos que la naturaleza para nosotros es la creación de Dios, es una forma de acercarnos a Dios, pero no son dioses. La naturaleza no es un dios ni está repleta de dioses, ¿vale? Eso es el shirk. Y cuando Dios dice que no seamos mushrikin, luego nos lo define. Nos define qué es el shirk. Y no nos define al shirk como adorar a ídolos. Fijaos en cómo lo define Dios aquí. Min alladhina farraqu dinahum. La takunu min al-mushrikin, min alladhina farraqu dinahum. No seáis como la gente de shirk, la gente que divide su religión. ¿Qué tendrá que ver dividir la religión con el shirk? Como hemos dicho, la mayoría de divisiones proceden de que le damos importancia a cosas que no la tienen, a instituciones que no la tienen, a personalidades que no la tienen, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, las escuelas de ley son formas, los madhahib, son formas de sistematizar la información. Eso está bien. Pero cuando deja de ser una forma de sistematizar y se convierte en una denominación, entonces empezamos los problemas. Porque yo soy Maliki y nosotros seguimos la Sunna y el otro que está siguiendo. Lo está siguiendo de otra forma, ya está. No le des importancia a las cosas que no tienen. Y esto es una propensidad humana muy fuerte. Lo hacemos sin parar. Dios nos ha... ¿Os creéis que este orden es arbitrario? Dios nos ha hablado de volver a la religión natural, la que nunca ha cambiado. Pero los seres humanos no paran de cambiarla. Y luego Dios dice, la takunu min al-mushrikin. No seáis de la gente que pone a otros a la altura de Dios y nos los describe como gente que se divide en sectas. Quedaos con el mensaje. Muchas traducciones te ponen, no seáis de los paganos, de la gente que se divide en sectas. Claro, esa traducción es incorrecta. No solo los paganos se dividen en sectas, los cristianos, los judíos y los musulmanes no somos paganos y también nos dividimos en sectas. ¿Por qué? Porque caemos en otras formas de shirk. Porque les damos a personas e instituciones e iglesias y libros, les damos el valor casi de dioses. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Y otra cosa interesante es que el shirk, a diferencia de la religión de Dios, se basa en especulaciones, ¿vale? Por ejemplo, Dios dice cuando la gente no sigue más que conjeturas o especulaciones. Hay gente que realmente
Como hemos dicho antes, hay un eclipse y al día siguiente se muere tu vaca. Cuidado, porque cuando hay un eclipse es un anuncio de que se va a morir tu vaca. ¿Eso se basa en conocimiento? ¿En él? No, se basa en especulación, ¿vale? Dios lo llama abban, especular, conjeturar. Tú te imaginas que esa es la causa, pero eso es algo que tú te has sacado de la manga, ¿vale? Te lo estás inventando tú. Y Dios nos advierte mucho en seguir especulaciones porque nos conducen a inventar muchas cosas en la religión. Muchas cosas. Y el shirk se basa en las especulaciones. Aquí me he puesto algo muy interesante que en este mismo sura, en el versículo, uno de los versículos anteriores, Dios dice: las personas que son injustas siguen sus ahwa, sus instintos, sus pasiones, sin conocimiento. Es decir, dame la prueba de tus creencias. No, esto es lo que me han enseñado mis padres, no me lo vas a cambiar. No, que yo lo he comprobado personalmente, que cada vez que me cruzo con un mono, tengo mala suerte. Vale, tú no tienes conocimiento, no puedes darme una prueba, pero prefieres seguir tus emociones, prefieres insistir en lo que te han enseñado, prefieres insistir en no tener que marearte la cabeza, prefieres insistir en tu escuela. O sea, Dios define a estas personas así. Y esto es algo de lo que tenemos que tomar nota. Dios dice: ¿quién va a guiar a esa persona después de que Dios le haya desviado? O sea, es una pregunta retórica. Pero la respuesta, ¿cuál es? La creación. O sea, si Dios, el creador, te deja, te vas a dejar guiar por otros elementos de la creación, ¿vale? Por estas supersticiones, por las instituciones religiosas, por las personas. Es decir, estos mensajes se supone que los tenemos que poner a la práctica cada día. Y luego ese versículo, Dios dice: esas personas no tendrán a quien les ayude. Cuando tú haces estas cosas irracionales, generalmente tu argumento, ¿cuál es? Me lo dijo mi sheikh, me lo dijeron mis padres. Dios te dice: ellos no van a venir a ayudarte el día del juicio. De lo que hablábamos antes, tú le mutilaste el clítoris a tu hija. Es que eso es lo que me enseñaron los sabios del pueblo. Esa excusa no te va a servir ante Dios. ¿Te basabas en algún conocimiento para hacer eso? No. Te dice: no, es que si no lo haces, la mujer no será pura, bla, bla, bla. ¿En qué te basas para decir eso? ¿Dónde está el fundamento? No sigues fundamento, estás siguiendo tus emociones. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Esto es impropio de la religión natural. Por eso cuando nosotros decimos seguimos el Islam, estamos diciendo que seguimos la religión de la naturaleza, pero luego hacemos cosas que rompen la armonía. Luego hacemos cosas que las personas supersticiosas también hacen. Y eso es un toque de atención para nosotros. Pero bueno, terminando el versículo, Dios nos dice: no seáis de la gente que pone a otros a la altura de Dios, es decir, la gente que se divide en sectas, la gente que rompe el din, divide su din, y se convierten en sectas, ¿vale? Dios dice din, Dios acaba de decirnos: tomaos en serio el din, ¿vale? Ahora Dios describe a estas personas como gente que divide el din, lo corta a rodajas, y se convierten en sectas. Cada uno coge un trozo del pastel. Y luego Dios dice: cada grupito, cada uno de esos grupos, con aquello que es propio de él, farihun, está súper emocionado. Si tú vas a hablar con una persona y le dices: oye, esa persona que se identifica es Deobandi, ¿no? Por ejemplo, yo soy Deobandi. Y tú le dices: vale, pero es posible que en algunas cosas te pasas un poco, o eres un poco sectario. Y te dice: no, nosotros somos la verdad, a mí no me vas a convencer. Es decir, esa forma de hablar no es racional, te estás dejando llevar por las emociones, ¿vale? Dios dice: kullu hizbin, cada grupito, con aquellas cosas de su grupo, su seña de identidad, su tamaño, su ropa, su forma de hablar, el sitio hasta el que ponen las manos. Bima ladayhim es cada grupo con las cosas que son particulares de ese grupo, sus señas. Farihun, están en farah. La palabra farah no solo significa contento, significa emocional, ¿vale? Ese es el significado de la palabra. Tú estás en un estado emocional, es imposible hacerte razonar, ¿vale? Eso es lo que Dios está diciendo. Estás en un estado de excitación. Voy a seguir a este grupo, voy a hacer lo que me estén diciendo.
da igual las pruebas que yo te dé, porque tú estás en un estado emocional, ¿vale? Volvamos ahora al proceso mental que Dios nos ha llevado. Dios nos ha empezado hablando de una religión natural que, al igual que el resto del universo, armoniza y unifica. Y luego nos está hablando de personas que añaden otras cosas y se dividen en sectas. Y Dios está diciendo entre líneas, cuando tú haces eso, seguir ciegamente a tu escuela, seguir ciegamente a tu maestro, seguir ciegamente lo que sea, en cierto modo es una forma de shirk. Dios ha dicho, la takunu min al-mushrikin. No seáis de la gente que pone a otros a la altura de Dios. Cuando tú eres una persona, por ejemplo, hay musulmanes que crean mucho conflicto entre musulmanes, ¿vale? Porque este reza con los pies juntos y el otro no, porque ellos son hanafi, no siguen el hadith. Este tipo de comportamientos, cuando se llevan al extremo, son casi una forma de shirk. Estás poniendo las opiniones de esa escuela, o de ese sheikh, o de ese grupo, o de esa colección de tafsir, o esa interpretación del hadith, lo estás poniendo en la altura de revelación divina, ¿vale? Y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquí Dios claramente está diciendo, el shirk conduce a la división, al hizbiyya. El no razonar o el no seguir la inclinación natural conduce a crear múltiples grupos y dividirse unos con otros. Y luego esos grupos lo que les pasa es que tienen farah, tienen fanatismo. Estás obcecado en seguir eso siempre, ¿vale? Mi pregunta ahora es, cuando los musulmanes somos sectarios, ¿estamos haciendo esto? Establece tu rostro hacia la religión de acuerdo a la inclinación natural. ¿Estamos haciendo esto o lo estamos violando? Lo estamos violando. Quiero decir, es como lo que decíamos esta mañana en el khutbah. Hay muchos aspectos de la enseñanza del Islam que los estamos violando. Y están ahí en el Corán, en nuestras narices. Luego decimos a la otra persona, es que tú cuando rezas no te pones bien recto. Pero tú estás todo el rato insultando a los de la otra mezquita, diciendo que la otra escuela es mala, que no sé qué. Y Dios te lo compara con el shirk, esa actitud. La actitud de crear divisiones, ¿no? Te está diciendo que esto lo que hace en cierto modo es poner a esa gente que sigues o ese grupo que sigues, que defiendes tan fanáticamente, casi en el sitio de Dios. ¿Por qué no te tomas en serio primero eso? Volviendo al tema de no tomarnos en serio las pequeñas cosas. ¿Por qué no nos tomamos en serio primero las cosas grandes? Como esto. Esto es una enseñanza básica del Islam, pero la violamos casi todos. Cuando, por ejemplo, viajas, conoces mezquitas, empiezas a descubrir cosas que a veces no están bien. Ahí hay una mezquita de los de Somalia y ellos no quieren rezar en la otra mezquita porque la otra mezquita es de marroquíes. O en una mezquita, el imam es Shafi'i y los hanafis no quieren ir a rezar ahí. Imaginaos poder coger una máquina del tiempo, viajar a la época de los sahabas, de los compañeros del profeta y decirles, en el futuro vendrán gentes musulmanes que no querrán rezar con otros porque este es Shafi'i y este es Hanafi. Lo primero que te preguntarían los sahabas es ¿qué significa Shafi'i y Hanafi? Porque esto no existía en su época. Tú les explicas, son métodos de interpretación, vale, pero por eso no quieres rezar uno con el otro. Es sumamente absurdo. Y probablemente te dirían, vaya, esto nos recuerda a lo que Dios dice una y otra vez sobre los cristianos y los judíos en el Corán. ¿Cómo es posible que hayamos acabado haciendo lo mismo? ¿Entendéis? O sea, estos mensajes son para nosotros, son para diagnosticar y decir, a ver, yo lo estoy haciendo. O sea, aquí está el sectarismo y está la pasión, el decir, voy a defender hasta el infinito a mi grupo, a mi sheikh, a mi no sé qué. Que, insisto, tiene que haber un orden. Tiene que haber ulama, porque si no, va a entrar cualquier pepito y va a sacar sus conclusiones leyendo el Corán. Eso está claro, ¿vale? Tiene que haber un orden. Pero todo se puede llevar al extremo. Y es posible que a esa persona, que es una persona de conocimiento religioso de la que te fíes, empieces a fiarte demasiado ciegamente de él. Y empieces a tomarle por un rabb, por un señor aparte de Dios. Esa no es mi definición, de hecho es como Dios lo explica en el Corán, ¿vale? Eso es todo lo que tenía que decir. Es un mensaje corto, pero este sura Rum, sura 30, desde la primera vez que leí el Corán, me impactó. Porque hubo una época en la que no creía en Dios, y una de las razones por las que no creía en Dios era por el comportamiento de la gente religiosa, por sus riñas, sus peleas, y te preguntas, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué están luchando? Y aquí Dios te está haciendo un diagnóstico, te está diciendo, toda esta confusión y esta movida yo no la he inventado, se la han inventado las personas, ¿vale?
Por tanto, para mí, el Islam es diagnosticarnos y no cometer estos errores, ¿vale? No es solo un libro bonito que hay que colgar, hay que poner ahí, hecho por sí. Hay que leerlo y decir, ¿yo estoy haciendo esto? Trasladar esto a la realidad. Porque tú dirás, esto es para Quraysh. O sea, ¿Dios ha revelado un libro para Quraysh o ha revelado un libro para la humanidad? Estos errores los hacemos nosotros, como ellos lo hacían. Porque somos la misma especie, tenemos los mismos instintos, nos dejamos llevar por el amor a nuestros ancestros o a los mayores de nuestra comunidad. Todo esto son cosas recurrentes en la historia humana, ¿vale? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله When I see the sunrise I know it's a brand new day I'm giving thanks to Allah for showing me the way And I am feeling alright, cause He is by my side I know that everything